Buenos días, encantada de tenerte de nuevo aquí conmigo. Hoy te traigo un vídeo diferente. Hoy hablamos de ropita y de armario, de esas cosas que tanto nos gustan y que tanto quebraderos de cabeza nos trae a muchas de nosotras. Vas cogiendo de ahí y No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, Si esto es lo que estoy enamorada de la colección. Green, yo soy más de rojos. centella green. Hace poquito publiqué un vídeo en el que os mostraba ropita que me compraba. Como todos sabéis, como las que me seguís hace tiempo, sabéis que he perdido, ya llevo 10 kilos. Me queda muy poquito, me quedan un par de kilos nada más para perder y ya lo dejo, ya me planto. Pasado de una talla de pantalón 44 a una talla de pantalón, estoy entre la 36 y la 38 ahora mismo. Entonces, por una parte he recuperado mucha de mi ropa, he recuperado toda la ropa que tenía, incluso algunas se me ha quedado grande, mucha de ellas se me ha quedado grande. Bueno, el caso es que fui a hacer unas compritas para este tiempo de otoño y os enseñaba esas cosas. Son compras que hice en Zara, que hice en Pull&Bear, que hice en algún comercio local y en Stradivarius también. Y parece ser que el vídeo os gustó bastante y además me ayudasteis muchísimo a decidir si me quedaba con algunas cosas que estaba ahí en la duda. Os doy las gracias por eso. Y bueno, eso unido a la crisis, yo creo que la mayor parte, yo creo que muchos youtubers tenemos de vez en cuando de que nuestro canal no funciona. Bueno, me ha hecho replantearme si a lo mejor os tenía que hablar también de ropa. Aunque este es un canal de maquillaje, sabéis que es un canal de belleza donde caben el maquillaje, pero también tenemos cositas de pelo, también tenemos cosas de skincare, tenemos de hábitos saludables, tenemos de dieta, tenemos de todo lo que engloba el mundo beauty o el mundo de la belleza, como lo queráis. Pues eso, me hizo plantearme si os gustaba el tema de la ropa. Algunas de vosotras me dijisteis, oye, ¿por qué? Porque os hablaba de ese problema que tenemos muchísimas de nosotras, que es que tenemos un armario lleno de no sé qué ponerme. Es decir, un armario que no nos vale para nada porque de tantas cosas que tenemos no sabemos qué ponernos. Y yo creo que nos pasa a muchas. Dime tú si a ti no te pasa. Bueno, y que este invierno, con este cambio, esta renovación corporal, he decidido o he pensado construirme un armario funcional, un armario que funcione, un armario con pocas cosas o con muchas menos cosas, pero que sean combinables entre sí, que me sienten bien, que no tenga ninguna prenda del por si acaso. Un armario funcional con todas sus palabras. No ya un armario cápsula que se ha llamado, aunque en alguna forma podría serlo. Y un armario básico, un armario. No me voy a meter en conceptos de armario cápsula ni de armario tal. Un armario, no vamos a complicar la existencia a la gente. Quiero un armario donde yo lo abra y diga esto con esto y esto con esto, es decir, todo o casi todo se pueda combinar y no tenga paja. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Algunas de vosotras me dijisteis, oye, ¿por qué no lo cuentas? Vale. Pues yo os voy a hablar hoy de eso. De eso trata este vídeo de hoy. En las redes hay muchos vídeos también relacionados con el tema. La verdad es que parece ser que no hay nada nuevo bajo el sol. Y a muchas os sonará el nombre de Marie Kondo. Marie Kondo es una japonesa que se ha hecho famosa por su sistema de ordenación y de hacer funcionales los armarios. Los armarios no son los armarios, sino toda la casa. Es decir, ella ha escrito varios libros, creo, no es un libro solo, creo que tiene varios, y ella se dedica a la ordenación, con palabras mayúsculas. Es decir, a ordenar todos los espacios de la casa, sean libros, sea un salón, sea la cocina, sea el cuarto de baño, y por supuesto los armarios. Ella en su método, el método de Marie Kondo, lo que dice que hay que sacar toda la ropa y aparte de categorizarla, es decir, ponerla por categorías, ir cogiendo cada prenda y sentir si esa prenda te hace feliz o no te hace feliz. Si te hace feliz te la quedas, si no te hace feliz o no te viene o no te sienta, pues te la desechas, la donas o la tiras o tal. Ella, para hacer su método, lo que hace es sacar toda la ropa
encima de la cama o encima de tal para verla toda y luego ir colocando ya de una forma ordenada, como digo, categorizada y tal, lo que realmente se va a quedar. Para hacer eso, yo vi que tenía dos problemas. Una, que yo no tengo tanto espacio para sacar toda la ropa. Y segundo, que yo tengo poquito tiempo, entonces no puedo sacar toda la ropa, tener 1 hora o 2 para hacer eso y que la ropa se quede por ahí en medio. Entonces yo dije, yo tengo que buscar otro método para hacer esto y tengo que pensarlo bien lo que voy a hacer y lo que voy a dejar y cómo lo voy a hacer. Entonces cogí un método un poco más... ¿Cómo lo llamaría? Es que no tengo nombre para llamarlo. Bueno, pues un método. Cogí boli y papel. Voy a dividirlo como en 5 apartados, lo que he hecho, ¿no? En un primer apartado, en un primer momento, vamos a decir el paso número 1, cojo boli y papel. Yo cogí boli y papel y dije, vale, voy a apuntar cuántas prendas necesito para, por ejemplo, 15 días. La ropa se va lavando. Cada semana, 15 días, yo por lo menos lavo la ropa todas las semanas, pero bueno, vamos a dejar un poquito más de margen. Entonces puse en un papelito, yo voy a pensar las prendas que necesito, sin contar eventos, ni pensar en por si acaso. Ahora, como que no es el momento de yo pensar, no era el momento de pensar cuánta ropa tengo ni qué ropa tengo, sino cuánta quiero, es decir, cuál sería mi armario ideal en cuanto a pantalones, en cuanto a camisas, en cuanto a jerseys y las prendas que uso. Si no uso faldas, pues no voy a poner faldas, pero bueno. Entonces yo cogí papel y boli y puse, pues faldas. Además lo tengo por aquí apuntado. No os lo voy a relatarlo todo, pero yo dividí faldas y puse 3 faldas de sobra. Fue 3 faldas para mí para un mes, pero bueno. Vaqueros, 4, en colores y tal y cual. Pantalones, otros 4. La verdad es que puse bastantes cosas porque tengo bastante ropa y tampoco quería sentirme así como que me he quedado con lo puesto, ¿no? Algunos, los que hablan de estas cosas, de los armarios y tal, con los armarios cápsula que habréis oído hablar, hablan de dejar 33 prendas, otros dicen de menos. Yo dije, no me voy a limitar a eso, voy a ver qué pasa. Esto es un ensayo conmigo misma. Puse camisas, pues de manga corta, digo voy a dejar 4 y otros 4 de manga larga. Vestidos, voy a dejar 2 vestidos. Jerseys finos, voy a dejar 4. Estoy en otoño. También tener en cuenta que esto, si tú vives en un sitio donde tienes estaciones, tendrás que hacer esto, un armario funcional o un armario dedicado a cada estación del año. Donde yo vivo, hay 2 estaciones gordas y 2 light, porque la primavera y el otoño casi que no son, pero bueno, últimamente casi que sí. Entonces, como ahora estamos en otoño, yo estoy haciendo este armario para este otoño. Luego puse chalecos, que pone aquí chaquetas, no sé ni cómo escribo. Chaquetas, 4, porque en otoño sabes que las chaquetas es lo que más se usa porque son muy prácticas, llevar manga corta o manga larga para tapar y para, pues eso, por la mañana hace frío, a mediodía calor, para quitar y poner capas de cebolleta, que llamamos. Luego, hay quien incluye en estas cosas bolsos, zapatos. Yo decidí no incluirlo porque bolso prácticamente llevo el mismo todos los días, pero bueno, aún así apunté, sí es que apunté todo. Apunté 2 bolsos, apunté 4 zapatos. Bueno, en esta primera parte yo apunté ese número de cosas. En un segundo momento sí que ya saqué las cosas. Deciros que yo tengo ropa de verano por un lado y ropa de invierno por otro, porque no tengo sitio para tenerlo todo. Entonces, si queréis hacerlo conmigo, queréis tal, yo os aconsejo que lo hagáis eso, que saquéis, bueno, que separéis y que os centréis en la ropa de la estación que tenéis. Y ahora sí que hay que sacarlo todo. Pero tú ya tienes una lista de lo que vas a dejar. Entonces, sácalo todo, ponlo encima de la cama y separa, es decir, separa. Yo ya lo tengo separado así, no es de ahora, lo tengo ya. Camisas con camisas, jerseys con jerseys, pantalones con pantalones, faldas con faldas, es decir, tomates con tomates, cebollas con cebollas, aceitunas con aceitunas. Tan sencillo como que categorizar es eso. Poner cada prenda con la de su raza o la de su familia. Así vamos a tener encima de la cama ya, digo encima de la cama como puede ser encima del suelo, cada uno lo que tenga. Pues pantalones, faldas, camisas, tal, para tenerlo todo.
Yo te diría que si tienes mucha ropa o tienes poco espacio o incluso muy poquito tiempo, pues hoy saques todo jerseys, mañana hagas lo mismo con los pantalones o otro día lo hagas con los vestidos y vayas por secciones, o sea que tampoco supone esto un agobio. Yo la verdad es que lo he hecho poquito a poco. Un día saqué las faldas, otro día saqué los pantalones, lo fui haciendo así para utilizar esos poquitos tiempos que yo tengo, esos poquitos ratitos que tengo al cabo de la semana para poder ir haciendo todo esto. Esta sería un segundo punto, una segunda parte de lo que he hecho, ¿no? Del método este. Y así es como llegamos al paso 3. Esto, cada paso va costando un poquito más. A mí cada paso me iba costando un poquito más. El tercero me costó un poquito de trabajo. Esta tercera parte hay que coger de ese montón el número de prendas que has apuntado. A mí esto me resultó muy complicado. Bueno, muy fácil con las prendas que se me habían quedado grandes y muy complicado porque me tenía que limitar a ese número. Es decir, si dije que me iba a quedar con 4 pantalones, tenía que elegir 4 pantalones. Deciros una cosa, que tampoco os amargue la cosa, es decir, no seáis tampoco muy inflexibles, es decir, yo me he quedado con alguna prenda más, es decir, si tú vas a sacar 4 pantalones, ya sacas esos 4 pantalones, y hay otros que es que os gustan, que os sientan de fábula, que os gustan muchísimo, y tal, quédatelos, es decir, no seas tal, pero eso sí, si has dicho que te vas a quedar con 4, no te quedes con 8, tampoco te vayas al otro extremo. Eso sí, quédate con realmente lo que te gusta, realmente con lo que sabes que te vas a poner, realmente lo que te queda bien. Si te gusta y te lo vas a poner es porque te sienta bien. No te quedes con tallas grandes y no te quedes con tallas pequeñas. Y esto lo digo por mí, que el mayor problema que se me planteaba es, bueno, lo que estaba grande y no iba a arreglar o no tenía arreglo o no quería arreglar, eso estaba claro que lo dejaba fuera. Pero había algunas prendas, he tenido algunas prendas que me estaban muy justas o todavía no me venían. Y digo todavía porque, claro, todavía quiero perder otros 2 o 3 kilitos, para quedarme en mi peso ideal, para tener un margen para engordar un par de kilos. Entonces, claro, yo tenía tentación de quedarme con esas prendas. Digo, si es que en un mes o 2 a lo mejor me las puede poner. Pero claro, ya estoy introduciendo en el armario prendas que de momento no puedo usar. Es decir, no estoy haciendo las cosas como yo quería hacerlas. Así que me ha costado mucho, he sacado esas prendas que todavía no me puedo poner, que a lo mejor cuando me las pueda poner ya hace frío y ya no me las puedo poner y ya veremos el año que viene qué pasa. Entonces, solamente quédate con el número de prendas que has apuntado en el papel, siendo un poco flexible. No te martirices si tienes que meter una prenda o más. No penséis aquí en los eventos. No vale, si tengo una boda me quedo con esto. Estamos con el diario. Los eventos luego, sí, quédate con la prenda, pero vamos a dejarla fuera. Yo quiero el armario, porque para que voy a tener un armario, un vestido de fiesta, que es que me lo voy a poner dentro de 6 meses. No lo quiero tener en el armario, no lo quiero ver, lo quiero tener en otro sitio. Hasta aquí el punto 3. El punto número 3 tiene el problema interno que te da la sensación, eso es por lo menos lo que yo sentí, era que me estaba quedando sin nada, sin ropa, porque había muchísimas cosas que saqué del armario. Y creo que el truco está en no pensar en que te quedas sin, sino en pensar en fíjate lo que tienes, es decir, tienes prendas que te sientan, que te gustan. Es decir, cambiar el chip, no pensar en lo que saco, sino centrarte en lo que dejo, en lo guay que es la ropa que dejo. Creo que el chip y el kit de la cuestión, para que no te dé así un yuyu, es pensar en eso, en lo mucho que tienes, porque todo te gusta y todo te queda muy bien. El punto 4, en vez de centrarte en lo que ya has dejado, vamos a centrarnos en lo que hemos sacado. Es decir, lo que hemos sacado tenemos que hacer algo con eso. Y ahí podemos establecer varias categorías. Lo que no te gusta y puedes regalar, o puedes donar, o puedes vender. Acordaos que hay plataformas como Vinted, como Wallapop, en la que puedes vender esas prendas, recuperar un poquito de dinero e incluso hacer feliz a otra persona que a lo mejor le gusta esa prenda. Mirar si hay algo que te gusta, pero a lo mejor necesita algún arreglo porque te ha quedado grande, porque tiene algún roto.
mirar también, desechar si hay alguna prenda que está muy pasada de moda o está muy vieja, eso se tira. Es decir, separar lo que hay que tirar, lo que se puede donar, regalar o vender y lo que se puede arreglar. Y luego vamos a tener otra cuarta categoría que hay veces que puede ser muy grande y es la dudosa. ¿Qué hacemos con la dudosa? Me gusta pero sí, me queda pero no sé si me la voy a poner, no me la he puesto en 2 años, no me la he puesto en 1 año. Bueno, pues esas prendas las vamos a poner en cuarentena. Es decir, no las vamos a echar en ninguno de los otros montones, va a ser un montón en una caja, en un armario si tienes sitio en tu casa. Yo las he llevado a otra casa y las he metido en una caja. Y son las prendas que dejas ahí. ¿Qué pasa con esas prendas? Si pasada la temporada, o pasada una semana, o pasado 15 días, tú te acuerdas de una prenda, ay mira, el jersey que dejé allí, que tal y cual. Vas, lo rescatas, te lo pones y si te encuentras bien, lo incorporas a tu armario funcional. Y si pasa la temporada o pasa el tiempo y tú ya no te acuerdas de esa prenda, es que hay que darle una buena vida. Tendrá que pasar al montón de tirar, de donar, de vender o de regalar. Yo en cuarentena he dejado lo que nadie sabe, casi de más. Pero digo, más vale que estén en cuarentena, que no estén en el armario ahí viéndolo todos los días para luego no ponérmelo. Porque en el armario he dejado algunas prendas de más, también os lo digo. Este método que he puesto, como que explicado así, es fácil, no es difícil, pero sí que a la hora de la verdad cuesta un poco y más cuando no has hecho como yo esto prácticamente. No lo he hecho apuntándolo, sí lo he hecho de forma mental y tal, pero apuntándolo y ciñéndome a todo esto no lo había hecho nunca, ¿eh? Entonces aquí hasta aquí tenemos el punto número 5, o sea, el número 4. Y el número 5 no lo vamos a hacer inmediatamente aquí, porque es un paso que en todo método científico, yo que soy de ciencias, es el último paso y es el de evaluar y corregir. Es decir, cuando pasa la temporada, cuando llega, en este caso, cuando llegue el invierno, yo tendré que ver si el armario de otoño que he dejado me ha sido como yo quería funcionar. Es decir, me he puesto todas las prendas, ha habido prendas que no me he puesto. ¿Por qué no me las he puesto? Porque en ese periodo se me han quedado grandes, porque en ese periodo he visto que estaban pasadas de moda, o me han faltado prendas, cosa que a mí desde luego ya os digo que no me va a pasar. También puede ocurrir que tú seas muy estricta y al final de la temporada o a los 15 días digas, es que he dejado 2 chaquetas y es que necesito más, necesito alguna más, o he dejado 3 pantalones y es que no me da tiempo a lavar y necesito alguno más. Es decir, puedes corregir y evaluar no solamente al final de la temporada, no solamente al final del otoño en este caso, sino que puedes hacerlo al cabo de 15 o 20 días. Es decir, sobre la marcha tú puedes corregir un poco lo que has hecho. Este es mi armario, esto es lo que he dejado yo y de momento todo combina con todo o casi todo. He sacado, bueno, aparte de las prendas que me estaban grandes, he sacado muchísimos estampados. Alguien que me hizo reaccionar en esto fue una amiga. Un día llega y me iba a poner unas prendas, nos íbamos a ir de concierto me parece o algo, y abro el armario y me dice, y digo, no sé qué ponerme, ¿qué me pongo? Y me dice, si es que no tienen nada más que estampados que no combinan una cosa con la otra. Y fue la que me hizo reaccionar un poco y decir, cuñis, pues sí es verdad. Entonces decidí incorporar algunas prendas más neutras, que por eso el haul que visteis, y por eso dije, pues ahora que tengo cuerpo nuevo, es cuestión de tener también armario nuevo. Que no se trata de ir de tiendas, se trata de lo que se llaman, o lo que muchas compañeras llaman, el ir de tiendas dentro de tu armario. Es decir, no te vayas corriendo a Zara a comprar, aunque yo lo hice y compré unas cosas, sino saca tu armario y compra, porque tienes ahí cosas acumuladas que tienes que recomprarlas y que te van a salir gratis. ¿Qué más quieres? Y bueno, pues estos son los 5 pasos que yo he hecho para conseguir este otoño un armario funcional. Decidme
cómo tenéis vuestros armarios, si tenéis problemas con ellos o os lleváis bien, a lo mejor os lleváis de fábula con vuestros armarios. Dejadme en comentarios lo que me queráis decir y por supuesto comentarme y decirme si os gustan estos vídeos, si queréis que hagamos más vídeos de ropita, más vídeos de moda, más vídeos de este estilo. Pues eso, que me lo dejéis en comentarios y que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito. Y nada más, hasta el próximo día. Os deseo toda la felicidad del mundo y muchos besitos. Adiós, hasta luego, hasta siempre.